Hola, soy Marc Noguera de Founders and Tips y hoy entrevistamos a David Brunet, CEO y capitán de Multiplica, una consultoría de negocios online. Hola David, ¿nos podrías explicar brevemente tu trayectoria y en qué consiste Multiplica? Sí, bueno, encantados a todos. Multiplica es una empresa que arrancamos a Santi Mundi, Jacobo Álvarez y un servidor en el 2000, o sea que ya hace, vamos por los 14 años, que se dice rápido. Arranca en Barcelona y hace 8 años exactamente decido por una inquietud, sobre todo vital, con mi esposa y mis hijos, de vivir una experiencia internacional y arranca ese camino en Santiago de Chile, donde iniciamos operaciones a finales del 2005 eh, y hasta la fecha pues he estado viviendo en diferentes partes del continente americano, he estado viviendo en Estados Unidos, en Brasil y ahora en el último año estoy viviendo en México. Ujú. Desde esta experiencia orientada a negocios online y de internalización, ¿cómo ha ido cambiando tu percepción de lo que son los modelos, los negocios online y cuáles son las claves a día de hoy para montar un negocio online? Tanto a nivel de España como a nivel internacional. Bueno, la percepción de haber visto mucho proyecto es que en general, atraídos por los Twitters, los Facebooks y las caras más conocidas, también tenemos los Atrápalos, los Softonics en España, ah, en general subestimamos la dificultad de realmente conseguir que un proyecto sea exitoso en Internet, ¿no? Es decir, pensamos, y por ejemplo ahora lo estamos viendo con el mundo de las apps, que esto de hacer negocios en el mundo mobile es construir apps y que de alguna manera todo el resto vaya solo, ¿no? Y de alguna manera lo que uno pues, ha ido aprendiendo es que en general subestimamos especialmente el esfuerzo que hay que hacer para ser conocido y reconocido en el mercado, y con lo que en general las empresas o los emprendedores no destinan el suficientemente esfuerzo en darse a conocer para tener una oportunidad, ¿no? Esa es como una de las principales dificultades, ¿no? La En segunda es darse, de en monetización. darse a conocer como personas o darse a conocer como proyecto. Como proyecto, ¿eh? Es que la gente hable de ti, que la gente te reconozca, que la gente tropiece en Google contigo, es Ujú. decir, en dedicarle mucho esfuerzo, mucho cariño y mucha inteligencia para invertir pues, el poco dinero que cualquier startup tiene para levantar cabeza, ¿no? Porque el problema es que son muchas las iniciativas que continuamente están intentando levantar el brazo, ¿no? Ujú. La segunda dificultad yo creo que tiene que ver más con que uh, somos muchos los emprendedores que, atraídos por las oportunidades que a priori identificamos en muchísimos sectores, nos emocionamos e intentamos pues, intentar crear una propuesta de valor, una respuesta a esa que consideramos necesidad o oportunidad, sin realmente conocer bien el sector. Y esto a mí me sucedió en lo personal. Hace algunos años lancé un proyecto que se llamaba My Best Play, que era Ujú. un clasificados de jugadores, clubes y representantes dentro del mundo del deporte, especialmente del mundo del fútbol y especialmente entre España y Latinoamérica. Y probablemente el error más grande que cometí y el error que veo sistemáticamente en muchos emprendedores es en el no conocimiento suficiente del sector para entender cuáles son las lógicas y las claves, ¿no? Y después la tercera tiene que ver mucho con la monetización y las fuentes de ingresos, ¿no? Hay muchos proyectos que son exitosos o que podrían llegarlo a ser, pero de alguna manera la reflexión honesta y tangible de cuáles pueden ser las vías de ingresos muchas veces es muy débil, ¿no? Ujú. Y desde Multiplica, ¿qué tipo de servicios o qué tipo de consultoría hacéis a este tipo de empresas? ¿Cómo podéis ayudar o en qué ayudáis más a este tipo de empresas a solucionar este tipo de problemas? Bueno, de alguna manera nosotros tenemos como dos tipos de clientes que son principalmente grandes compañías, que lo que nos piden es que les ayudemos a sacar el máximo provecho a este medio, centrándonos principalmente en lo que se entiende como post-click, es decir, nuestra preocupación viene cuando un usuario llega al sitio y Ujú. por tanto donde más valor aportamos es en cómo mejorar las tasas o los ratios de conversión, ¿no?
Y esto lo hacemos o bien en clientes que nos piden un rediseño completo del sitio, por ejemplo, ahora estamos en México rediseñando el sitio de Telcel, por ejemplo, o clientes que lo que nos piden es una optimización en continuo, ¿no? Por ejemplo, estamos con Desigual, por ejemplo, en España, o con Éxito en Colombia, en un trabajo de tuning de sus sitios para mejorar las tasas de conversión, ¿no? Y esto puedes o bien hacerlo haciendo propuestas que consideres que pueden mejorar la conversión y que el cliente las implemente, o bien haciendo lo que se llama test A/B o test multivariante, ¿no? Hoy en día existen múltiples herramientas a costes muy razonables con las que puedes entrar en esa dinámica de testear cosas en el sitio y ver cuál es el impacto que tiene en esas tasas de conversión. Eso es por lo que respecta a grandes empresas. Sí que también colaboramos con diferentes startups, en algunos casos con una relación en la que no hay una relación económica directamente, sino en la que participamos en el accionariado aportando nuestra experiencia sobre todo de user experience, que es donde más adolecen los emprendedores, ¿no? Emprendedores que tienen buenas ideas y buenas iniciativas, pero que necesitan que una empresa como la nuestra les ayude a la conceptualización de sus aplicaciones o de sus sitios, ¿no? Vale. Eres, o que yo sepa, la persona que ha utilizado y ha definido el concepto de persuabilidad. La primera persona que oí hablar de persuabilidad fue a David Buronet. También has escrito un libro sobre vender en Internet. ¿Cómo de importante es este paso de convertir y retener a los clientes? ¿Qué consejos o trucos tenéis ahí? Bueno, es difícil, ¿eh? En una respuesta, de alguna manera, atender a O tu a lo pregunta, mejor a ¿no? nivel de metodología o de más que El, el- cambio el- concreto. Sí, quizás déjame introducirte el por qué nace la palabra persuabilidad. La palabra persuabilidad nace en el 2005 aproximadamente y principalmente es porque la disciplina que en aquella época, y tú lo sabes bien, manejábamos era el de la usabilidad, ¿no? Sí, sí. Y la usabilidad cada día se constata que es sumamente relevante y más determinante, ¿no? Pero también algo que en aquel momento ya nos dimos cuenta es de que la usabilidad, aunque es muy necesaria, no es suficiente, ¿no? No es suficiente sobre todo en sites más transaccionales que lo que buscan es una compra, realmente un llamado o una suscripción, ¿no? Y en esos casos es sumamente importante incorporar mucho más lo que es el discurso comercial, de alguna manera el ver sobre qué ejes a nivel de persuasión podemos conseguir convencer a un usuario de que compre o contrate nuestros servicios, ¿no? Y para eso lo que es muy importante es intentar ponerse en la piel del usuario y entender cómo él se enfrenta a un proceso de compra con nosotros, ¿no? Entender cuál es su punto de partida, qué sabe de nosotros, qué no sabe, qué miedos o dudas tiene, para irlas como desvelando en una presentación de una propuesta de valor que sea realmente muy contundente, muy clara y además con una experiencia en la que de alguna manera el usuario casi sin darse cuenta se encuentre en el momento de la verdad, ¿no? Y le añadamos un pequeño lacito en forma de presión o urgencia para que realmente ese usuario tome esa decisión en ese mismo instante, en ese mismo medio, ¿no? Esto resumido en dos frases, ¿no? Por tanto, discúlpame, Sí, sí, sí. tiene mucho que ver con temas más marqueteros, temas más de instinto comercial, que no temas de arquitectura de información o temas más de diseño web clásico, por así decirlo, ¿no? Es decir, muchas veces el kit de la cuestión a la hora de resolver un proyecto web que convierta tiene más que ver en ese clic comercial que podemos darle que no en temas más de taxonomía o estrictamente temas más visuales o gráficos. Sí, la usabilidad se ha convertido en un elemento ya que es un mínimo que todos los webs han de tener y para convertir hay que tener un poquito más, que es esta parte más orientada comercial a resolver el problema del usuario que comentas, ¿no? Vale, ahora me Así gustaría es. preguntarte un poco sobre tu experiencia internacional. Has estado, como has comentado, en varios países, abriendo oficinas en estos países. ¿Y qué has aprendido de este proceso de convertir una empresa local, primero en Barcelona, después en Madrid, después en Santiago de Chile?
¿Qué dificultades y qué aprendizajes has tenido en todo este proceso? Bueno, la verdad es que he aprendido muchas cosas, ¿eh? Y es bastante como difícil, ¿no? Intentar como ordenarlas, ¿no? Algunas que se me ocurren una es que obviamente en países de habla diferente, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Brasil, la barrera de entrada es muy sustancial, ¿eh? Es realmente algo que uno no puede menospreciar, ¿no? En países de una habla parecida, como pueden ser los países en Latinoamérica, lo que sí que aprendes es que los matices culturales entre países son muy sorprendentes, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando miraba desde Barcelona a Latinoamérica y quizá por ignorancia, pues la ves como una masa compacta, ¿no? Ujú. Después cuando aterrizas y empiezas a ver cómo se manejan las relaciones, cómo se manejan los negocios, pues la realidad en un México y un Chile o una Argentina es que no tienen nada que ver, ¿eh? ¿Qué más he aprendido? He aprendido primero que nadie te está esperando cuando llegas a un mercado. Es decir, algo que podemos algunos pensar es, bueno, en España es un mercado algo más maduro, por ejemplo, que en Latinoamérica, y por tanto llegaré y realmente mi propuesta de valor será claramente diferencial, ¿no? Eso se puede producir, pero eso dura un tiempo, ¿eh? Y realmente en todos los mercados hay gente muy atrevida, muy inteligente y que se pone las pilas muy rápidamente y por tanto que compites de igual a igual, ¿no? Y lo único que quizá puedes aportar es el hecho de tener otras experiencias en otros mercados que hacen que tu credibilidad pueda ser un punto superior, ¿no? Pero que en ningún caso puedes de alguna manera menospreciar la oferta existente, ¿no? Después también, ya más a título de aprendizajes de negocio en Multiplica, que tiene la particularidad de que es un negocio de servicios, ¿eh? Por tanto, yo creo que los paralelismos con empresas de software o e-commerce son probablemente distintos, ¿no? Pero en el negocio de los servicios las personas son determinantes. En el negocio de los servicios que se quieren internacional es que son la clave. Y acertar en las personas y en los partners para poder, pues, de alguna manera, desarrollar y consolidar un proyecto empresarial es, lo más relevante y lo que ha hecho que en determinados mercados a Multiplica le haya ido muy bien y en otros mercados le haya ido pésimamente, ¿no? La gestión a distancia de un negocio de servicios, más allá de que tengamos los Skypes, los GoToMeetings, podamos tomar el avión de vez en cuando, hace que la complejidad de la gestión y sobre todo de ese roce, de esas relaciones, se multiplica, os diría, por 7, por 10, ¿no? Eh, y después, quizá los últimos dos aprendizajes es que asentarse en un mercado es algo que requiere paciencia y tiempo. Y Ujú. por eso muchas empresas, sobre todo en España, ¿no? Que están viendo pues, que el mercado interno no da para mucho más y es el momento de internacionalizarse. Si esperan que el retorno va a ser inmediato o va a ser rápido, se equivocan, ¿no? Realmente asentarse en un mercado requiere tiempo, ¿no? Yo lo tengo más o menos calculado en que hasta el inicio del tercer año realmente no consigues sentir que ya tienes una presencia consolidada en un determinado mercado. Y el último aprendizaje es que a nivel empresarial, a nivel personal, vale la pena. Realmente la Ujú. experiencia sobre todo en mi caso, que he tenido la oportunidad de vivir en varios países, el enriquecimiento tanto para mí como para mis hijos o mi familia es espectacular, ¿no? Ujú. ¿Y, y alguna recomendación, alguna cosa que harías diferente si ahora empezases ese proceso de internalización? Uh-huh. Pues sí, haría bastantes cosas, bastante distintas. ¿Alguna que nos puedas El, compartir? sí, claro. A ver, algunas muy obvias son como pensar muy bien en qué mercado empezar, ¿no? Y sobre todo no hacerlo solo, ¿vale? Y para no hacerlo solo lo tienes que hacer con alguien. Y para hacerlo con alguien vale la pena pensar muy bien con quién lo haces. Y vale la pena dedicarle mucho tiempo. Es decir, construir conexiones y realmente relaciones de mucha confianza y de mucha cercanía con las personas o con el partner con el cual vas a desarrollar un determinado mercado, ¿no?
Y creo que también vale la pena pensar en un modelo que no solo lo haga viable en el corto plazo, sino que lo haga viable y sostenible a medio y largo plazo, ¿no? De ahí que también es muy importante gestionar muy bien las expectativas y los compromisos que uno va a asumir, ¿no? Y por tanto poner fechas, poner compromisos económicos que vas a sacar, definir objetivos de negocio claros, de cosas que son como muy elementales, pero que quizá por las prisas o por la ilusión uno no le da el valor o el tiempo a realmente reflexionar sobre con quién, cómo, durante cuánto tiempo vamos a financiar esta operación, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Quizás estas serían algunas de las reflexiones que compartiría, ¿no? ¿Y No precipitarse. qué proceso utilizas para decidir dónde vas a abrir una nueva oficina o a qué mercado vas Uh -huh. a dirigirte la siguiente expansión? ¿Depende del mercado? ¿Depende de las personas que conozcas en esos mercados? ¿Oportunidades que puedas tener a través de terceros? ¿De recomendación de clientes? Uh -huh. Cómo se Yo, decide? a ver, aunque no quiera personalizarlo demasiado en mí, es cierto que Multiplica es internacional, porque hace algunos años con mi familia decidimos vivir una experiencia vital. Ujú. Inicialmente era vivir 6 años en 3 países, ya llevamos 8, ¿vale? Pues ahora estamos discutiendo si volvemos o no volvemos y en qué minuto lo hacemos, ¿no? Eh, mi sueño era, como todo internetero, poder vivir en el Silicon Valley, y esa era mi meca. Y yo me propuse partir por allí, ¿no? Lo cual es un error gravísimo, ¿eh? Tuve la suerte de que antes de hacerlo, una empresa de telefonía móvil chilena, Entel, Ujú. en aquella época se llamaba Entel PCS, nos contrató un proyecto de consultoría. Eso me dio la oportunidad de conocer Chile y sentir que era un mercado en el cual me podía sentir como mucho más cómodo, ¿no? A partir de ahí, mi meca seguía siendo el Silicon Valley y mi objetivo era ir a los Estados Unidos. Hice todo el trámite del visado, lo cual no es trivial en los Estados Unidos. Y muy poco antes de irme al Silicon Valley, me acojoné y pensé, bueno, Miami quizás la puerta natural de toda empresa española en el mercado norteamericano, ¿no? Y allí fue la continuación de este Multiplica internacional, ¿no? A partir de ahí, las oportunidades principalmente han venido o bien porque un cliente nos ha animado a abrir oficinas. Por ejemplo, ahora estamos en un mercado que nos estamos planteando entrar porque el cliente nos lo está pidiendo. Ujú. En otras porque hemos encontrado la persona o la empresa con la cual vamos a desarrollar, se multiplica en ese mercado. Por tanto, no hay una estrategia empresarial. Os engañaría si dijera, no, es que hemos hecho un análisis absoluto. No, surgió por una inquietud vital y después las circunstancias, los encuentros, las personas que hemos ido conociendo son las que han ido marcando la estrategia de internacionalización. Muy interesante. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por No, a compartir tu vosotros, a ti, experiencia Marc. y hasta la próxima. Venga, un Un saludo. abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao.